buenas otra vez. Soy Ismael Alegría, estamos aquí en Echarri Aranaz, en la Sociedad Arzabal, y hoy vamos a hacer una receta que tiene 3 ingredientes. Fácil de hacer, pero seguro que no lo habéis hecho nunca. Los mantecados de salinas. Venga, arrancamos ya, nos levantamos y a la cocina. Ya tenemos aquí los 3 ingredientes que os he dicho. 125 de manteca de cerdo, 100 gramos de azúcar glass y 300 de harina tostada. Y luego este azúcar glass que tenemos aquí preparado es, cuando lo saquemos del horno, cuando estén todavía calientes, echaremos un poco por encima, para decoración. Arrancamos. Arrancamos, nunca mejor dicho, con las manos en la masa. Manteca de cerdo. Está temperada, ¿veis? Tampoco está líquida, pero está blandita. Le echamos el azúcar glass y lo mezclamos bien. Así le damos, ¿veis cómo va quedando como grumos? Todo eso tiene que desaparecer. La manteca, si tampoco hace falta que la manteca ni se os ocurra meter en el microondas ni nada de eso, porque la manteca es más blanda que la mantequilla. Esto solamente con el calor de la mano se va a ir fundiendo, ¿vale? Manteca de cerdo, ¿dónde compras? Carnicero, que no tiene carnicero, en cualquier supermercado suelen tener. Si no tienen encargas y te vienen de marcas comerciales, hay manteca de cerdo, ¿eh? Es fácil de conseguir. Azúcar glass, manteca de cerdo y harina que te las tostas tú en casa. Ingredientes súper fáciles. No hay que dar ni vueltas, ¿veis cómo está esto ya? La manteca blanda, el azúcar ya ha cogido todo y ahora iremos echando harina poco a poco. Como en 3 chandas o así haremos. Así, sin volvernos muy locos. Qué olor, esto. Nosotros estamos haciendo los mantecaos básicos. Harina, azúcar y la manteca, claro. De mantecaos, manteca. ¿Que quieres darle tú un toque? Granitos de almendra, granitos de avellana, serán como almendrados. Esas cajas que te vienen en Navidad. Almendrado con vino de Málaga, eso ya es meterle tú los ingredientes que quieras. En Navarra, mantecados de salinas, receta básica. ¿Veis? Ya va cogiendo esta masa. Si la trabajamos mucho, ves que la estoy dejando como rota. Si la amaso haciendo así una bola, cuando estiremos nos va a quedar como una galleta, no va a quedar como ese polvo que tú muerdes y ¡prum!, que te dicen, va a comer un bocadillo de polvorones que me atraganto. Buscamos esa textura. Si amasamos demasiado va a quedar como una galleta, va a quedar criss-cross. Y como veis, son ingredientes que hay en casa, que había en las casas de siempre. Antes en las casas cuando tenían ganado y pues que tenían manteca, harina y azúcar. Es un postre bastante de lo que hay por casa. Que de hecho es lo que estamos intentando hacer con todas las recetas que os estamos poniendo aquí. Que sean recetas de cosas, o sea, con cosas que tenéis en casa, para que os animéis. El tema es que os animéis a hacer cosas. Echamos el resto. Parece que queda seco, que dices, esto no va a enganchar en la vida, pero ya veréis cómo va cogiendo la manteca con su calor. De eso depende también mucho de las harinas. Según qué harina compres, hay harinas que necesitan más manteca, menos, eso ya. La primera vez os van a salir, la segunda mejor, la tercera terrible y la cuarta ya de maestros. Lo que hay que hacer es ponerse a hacer. ¿Ves? Lo voy apretando ya, va haciendo bola, pero tampoco quiero que haga eso. ¿Vale? Ya está cogiendo todo. La misma textura a mano, ya así tal como está. Lo vamos a estirar entre 2 papeles y lo vamos a meter en el horno. ¿Vale? Voy a por los papeles y vamos con el siguiente paso.
Tenemos nuestro papel, es una hoja grande, la corto en dos, y el mantecado, sin amasar demasiado, ¿veis? Parece una masa quebrada, no es como una pasta amasada dura. Voy a echar en este papel la mitad de la cantidad. Y ahora lo amasamos así. La prensamos un poco. Esto lo aparto. Y ahora ponemos otro papel encima. Y apretamos un poco. En el centro ya está quedando plano. Si le damos mucha caña con la mano en el bol, si la amasamos demasiado, no va a quedar ya, desde el principio va a quedar casi prácticamente como esto, pero luego al comer se nota que ya parece una pasta, más que una pasta de té, más que un almendrado, un mantecado, perdón. Metemos así el relleno. Da igual que se nos vuelva a poner así como una montaña irregular. Porque ahora lo que vamos a hacer otra vez es volvemos a poner el papel. Y ahí tenemos. ¿Veis? Y ahora haremos el último viaje. Estos puntos que aquí tenemos, ponemos aquí otra vez. Ya está casi. Ahora le damos el último viaje para regular bien. Así cuadrado. Y listo. Así lo vamos a meter en el horno. Vamos a cortarlo primero, lo vamos a marcar con un cuchillo del tamaño que queramos. Yo me he traído una regla para que salgan cuadrados. Cortamos y vamos al horno. Vale, tenemos aquí la regla que os he dicho con la que yo corto y un cortapichas normal, ¿vale? Cuadramos así un poco los bordes. Tampoco hace falta escuadra y cartabón, ¿eh? Es para casa. Estos bordes yo ahora lo que haré es meter aquí para hacer otra tanda luego. Avanzamos. Limit things I could improve on, like never do the same thing twice. Esto va a quedar de muerte. Ya veis que es súper fácil, ¿eh? ¿Que tú no tienes rodillo en casa? Con una botella, que no pasa nada. ¿Que te gustan más gordos? Que esto lo he hecho demasiado fino. Pues lo dejas más gordo. ¿Que tienes una bandeja con un grosor así, llenas todo de masa? Pasas el rodillo por encima de la bandeja y te quedan todos iguales. Y ahora mirad, yo lo que hago es, voy a empezar de este lado. El ancho de la regla. Y si ya lo dejamos así más o menos, tampoco. ¿Has visto lo que he hecho aquí? Con regla y torcido. Qué desastre. Tengo el horno encendido. Joder, clavaos. Listo, tenemos todo preparado.
Tenemos el horno encendido en la cocina. Lo metemos al horno. 220 grados, 15 minutos. Venimos, le espolvoreamos el azúcar glass y a comer. Listo, me voy para adentro. Acordaros, el horno 220 grados, unos 15 minutos y mirad lo que sale aquí. Nuestros mantecaos. Ahora, solamente hay que coger azúcar glass, ya lo tengo preparado. Espolvoreamos. Bien de azúcar, sin miedo. Lloviendo ahí, generoso, que queden blancos. Listo. Nuestros mantecaos, súper fácil. Acordaros, 3 ingredientes: manteca, azúcar glass y harina tostada. Y esto es lo que hay. Manos, mancharse, revolver y no trabajar mucho. Me hacen quedar espinitas. No trabajarlo mucho, sino que haga una galleta. Que quede, que se deshaga, como un polvorón, ¿vale? Probar. A la tercera o cuarta os salen como un maestro. ¡Agur! Apa, aizea naiz. Doneztebarra, sukaldaria naiz, bai afizioz eta baita ofizioz ere. Gaurko honetan entzugu melokotonak, esne gainaz betiak eta krema inglesa bat azpian dutela. Bale? Venga, animatu gurekin batin. Hementxe krema melokotonak egiteko behartugun osagaiak. Melokotonak. Egingo dugu nata esne gainaz bete. Orduan, kasu honetan ja dutena da montatu dut. Eta esne gaina azukre pixko batekin ja montatua. Gero, egingo dugu krema inglesa bat basean jartzeko. Krema inglesa egiteko behartugu arraultziak, gorringoak berez erabiliko txugu, azukre pixko bat eta esnia aromatizatua. Kasu honetan aromatizatuko dugu kafiakin. Ze, melokotoiak aromatizatuko txugu arduakin, limoiakin eta kanelakin. Eta gero dugu kanela pixko eta rautxan, gainetikan pixka polita egiteko. Bale, hasiko gara krema inglesakin. Orduan dugu aromatizatzen esnia eta bitartin egingo duguna da nasiko txugu arroltziak eta azukria. Oroitu, inbar dugula arroltze bat osua eta gainontzekoak bakarrikan gorringoa. Posible dugu dena gorringoakin egin, bai, noski baiet. Ordunta gorringo gehiago, ordunta kremosogo, grasientogo, zapore gehiago, kolesterol gehiago, baina askoz zapore gehiago, baina mozteko aukera gehiago ere. Orduan, beti aldatu behar dugulikan, nahi dugulikan gorringoak eta arroltziak aldatu, iten txugu, 2 gorringo arroltze batengatik aldatu. Erra nahi, errezeta batek erraten bali madu batxula, 6 arroltze, eta ni nahiago dut erabili gorringoak, kentzen dioten arroltze bakoitzeko, gehituko dizkiot 2 gorringo. Bale? Orduan, adibidez, beti gorringoa gehitzen diotelikan, beti iten diot zapore gehiago eman, kolore gehiago eman, pixkot lodixigua, terziopelatuago gelitzen da. Orduan, 6 arroltze dun errezeta batin, kentzen dizkiot 2 arroltze eta gehituko nizkioke 4 gorringo, eta orduan egiten dugu 4 gorringo eta 4 arroltze osokin. Bai, beti proportzio hori, mesedez, arroltze bat kendu, 2 gorringo gehitu. Bale, orduan egin dugu pixko bat nasi, hau, orduan
ordunta gehigo batitu arroltziak, gorringoak, ordunta kremoso gelituko zaigu gero. Punta erreixago izango da, zera, montatzen dire pixko gorringoak eta betire egiten da laguntzen diogu egiten gehiago, loditzen pixko bat, ematen diogu loditasuna, goxotasuna. Orduan orain ingo duguna da, kolatu, ja aromatizatu zaigu esnia, eta ingo dugu kolatu. Holaxe. Nasi abudo, bertzenaz nola esnia berua dagoen, egiten du aberea moztu behar dugun arroltzia, hasi antzintik. Eta, garrantzitsua, nasi dut hemen barillakin, bai, orain arte bai, baina favorez, krema inglesa ez da barillakin egiten. Krema inglesa egiten da espatulakin, bale? Orduan, hemen, botako dugu, berriz, sutan, eta barilla fuera eta hartzen dugu espatula, favorez. Eta bain, suabe, suabe, vuelta eta vuelta eta vuelta, suabe, suabe. Bira, noiz dakigun dagoen egina krema. Orain, egiten dutola eta ez da mantentzen, segidan erortzen da. Orain hasi berria garelako, bale? Orduan orain, vuelta eta vuelta emango diogu eta abixatuko izot egina dagolikan, bale? Hemen txari naiz, nasi eta nasi eta nasi, eta ja egiteko puntuin dago. Bitartin aipatuko izuet, pasatzen alda, munduko kariño guzia hartu, munduko intentzio guziekin, eta ai ama, intzait pikatu, moztu, intzait asidakoa jatzen eta batzu puxketak, ai ama, zein bardu bota eta horritik hasi? Ez, honek beti badu, buelta emateko manera edo. Botatzen diogu, esne pixko bat eta trituratu. Eta ja rekuperatzen dugu beti ere, pixko bat likido xigo gelituko da, baina, bueno, rekuperatzea badu. Ez duera nahi ondatzen denik. Bale, orduan, trukoa, oroitu. Asten bali mazait mozten, ateri zutik, pasa bertze aldatu kazulaz, lehenbizko gauza, zera esken mantentzen badugu kazul berdinen, segitzen du berotzen, eta segitzen du mozten. Orduan, pasa batitzeko nonbaitera, ez pasa plater batera, pasa zerbait batidoran kubora edo olako zerbait, bota horrela esne pixko bat, hotza, eta rekuperatzen dugu krema, bale? Bale, orain bai, ikusten duzu ez desberdintasuna, ze korputza duen eta nola mantentzen den, bertze gauz bada. Hau listo egina dago, bai? Orduan orain ingo duguna da. Kamaran sartu rato bat, melokotoiak aromatizatzen jugu bitartin, bale? Oain arte! Bale, hemen gaude, orduan, melokotonak azkeneko aromak hartzen jugun bitartin, egin dutena da, montatzen hasi. Alde batetikan, hemen dugu esne gaina, botako diogula, sartuko dugu mangan. Hau da, truko bat erabiltzen dena manga unitz bete bardelikan, eskutan ibili barrin ezin dutela bete, apoiatzen dut, sartzen dut jarran, eta beti ere betetzeko errexago da. Lehena, aztu zaita aipatzia, krema inglesa egiteko erabiltzen dire gorringoa gehiago, orduan, xuringo hori ez bota, mesede, xuringoak egiten altugu mila gauza. Egiten aldugu merenge, egiten aldugu letxe frita bakarra xuringoakin, egiten aldide tortillak, egiten aldide mila gauza. Orduan, kongelatzen alda. Oraingoan ez dut erabili behar, eta igual tardatu behar dut hilabete bat, bueno, kongelatu. Ez kongelatu arroltze osuak, baina xuringoa bakarrik bai, gorringoa bakarrik bai, eta bien nasketa ere. Orduan, jarriko dugu. Krema inglesa. Basean, ze testura polita duen. Gustu duzu, da... Hola, krema inglesa basean. Oain, hartuko dugu melokotoia, torriko gara honara,
Holaxe, kenduko dugu hau hemendik, molestu ertzerik ez duela egiten, eta ekarriko dugu hau honat. Melokotoia, jarriko txugu kasu honetan, 2. Balimazein handixiguak batekin nahiko izan entzen. Nola diren pixko bat txiki xamarrak, jarriko txugu 2. Zer, Euskalduna zerbait balimagara gara gozailuak. Orduan, gauzak erdizkaz txugutzi bat. Batuko txugu 2 da. Erabiltzen genuen bokila balima dugu, bale? Bokila rizada beti hobekigo gelitzen baita. Kasu honetan ez bainun eskura, orduan ez dute erabili. Eta jarriko diogu kanela pixko bat. Gainetik, txak, holaxe. Bale? Bueno, posible dugu baitare bota kanela beti, kanela inoiz ez dago sobranekin. Bale? Hementxe, ardo gustu duen melokotoiak, esne gainaz betiak, krema inglesan kin akonpaintuak, bale? Urren arte! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.